Vamos a empezar con el video tutorial de ArcGIS en lo que corresponde al tema de tipos de selección básico, selección por atributos y selección por localización. Para ello vamos a abrir el módulo del ArcMap. Cerramos esta ventana y vamos a abrir dos capas, la capa de pueblos y la capa de distritos. Vamos a abrir y vamos a empezar con el primer tipo de selección, la selección por atributos. Vamos a abrir la tabla y lo que me permite hacer una selección por atributos es escoger, por ejemplo, dentro del atributo centro poblado alguno de estos elementos, o por ejemplo cuáles son los centros poblados de clasificación rural o cuáles son los de clasificación urbana, o cuáles son las viviendas que sean mayor a 200. Seleccioname los centros poblados que tengan viviendas mayor a 200, etcétera. Eso es lo que me permite hacer una selección por atributos. Bueno, vamos a desarrollar. Damos clic aquí en selección por atributos. En este caso dice ¿qué voy a seleccionar? ¿Qué capa? Pueblos que tengan por ejemplo clasificación. Vamos a seleccionar del atributo clasificación. Para ello le damos doble clic, desciende, le vamos a dar igual y vamos a dar en que me muestre los valores de clasificación, que hay dos tipos, rural o urbano. Voy a decir que en este caso que me seleccione los centros poblados urbanos de clasificación igual urbano. Verificamos que la sentencia sea correcta, le damos OK y como podemos observar me ha seleccionado los centros poblados de clasificación urbana. Vamos a borrar esta selección, vamos a dar otra selección por atributo y otro tipo de atributo, por ejemplo del total de viviendas que sea mayor o igual a 500. Entonces me va a seleccionar los centros poblados que tengan viviendas mayor o igual a 500. Verificamos que la sentencia sea correcta y le damos OK. Y podemos observar que el programa me ha seleccionado esos elementos que yo he solicitado. Bueno, como hemos dicho, la selección por atributos permite seleccionar los elementos según un atributo de la tabla. Ahora vamos a hacer uso de la herramienta de selección por localización. Ejemplo, seleccionar por localización. Voy a seleccionar los pueblos que se encuentren, y acá escojo el método, por ejemplo, completamente contenidos completamente dentro de la fuente del layer distritos o de la capa distritos. Entonces voy a seleccionar los pueblos que se encuentran completamente dentro de distritos. Le voy a aplicar y automáticamente podemos observar que me ha seleccionado todos los pueblos. Voy a darle borrar. Vamos a hacer algo un poco más específico. Voy a seleccionar por atributos solamente el distrito de Huaral y voy a hacer que me seleccione esos pueblos. Selección por atributos y digo de la capa distrito, seleccioname el de la provincia de Huaral. OK, me seleccionó todos los distritos de la provincia de Huaral y ahora sí hago una selección por localización y voy a seleccionar los pueblos que se encuentren completamente contenidos dentro de Huaral. ¿Por qué? Porque acá está activado usar los seleccionados. Le voy a aplicar, le doy OK y automáticamente me seleccionó los centros poblados que se encuentran dentro de Huaral. Vamos a variar un poco. Por ejemplo, voy a seleccionar al azar algunos elementos de distritos. Por ejemplo, tenemos seleccionado, vamos a seleccionar nuevamente, tenemos seleccionados estos distritos y lo que ahora voy a hacer es decirme solo seleccioname los centros poblados de esos distritos seleccionados. Fácil, es una selección por localización. Seleccionarme los centros poblados que se encuentran completamente dentro de los distritos seleccionados. Le doy OK y me los selecciona. Estos son los dos tipos básicos de selección en el ArcGIS versión 10.
y que es muy útil esta herramienta. Con eso hemos terminado este pequeño video tutorial.